de AM, siglas XEUR, con 50.000 watts de potencia. Avenida Paseo de la Reforma número 56, Colonia Juárez, código postal 06600, Ciudad de México. ¡Buenísima! Con más ritmo que nunca. Así lo dice Lamont. Así lo dice Lamont. Investigación con sentido. Así lo dice Lamont. Con Federico Lamont. Periodismo combativo. Muy buen día, ya es lunes 12 del día, así lo dice Lamont. Desde la cabina de 1530 M, transmitiendo a través de X como Así lo dice Lamont, Liberal Metropolitano, Cúspide, y en las redes de La Buenísima. Pues damos inicio a este meridiano, Federico. Buen inicio de semana a ti, a Pamela y Ibai, que se encuentran tras cabina. Buenas tardes a nuestra querida audiencia. Saludamos aquí al compañero coeditor, el colega Pasten, a Ibai como nuestro ingeniero que hace que esta señal llegue a ustedes con nitidez, y nuestra coordinadora, la colega Pamela Ramírez. Con mucho gusto, audiencia, le informamos que esta es una semana crucial, porque finalmente los tiempos se cumplen, y el domingo próximo estamos convocados a sufragar por ministros de la Corte, jueces de distrito, integrantes del nuevo Tribunal de Sentencias, entre otros casos. Además de los magistrados del Poder Judicial de la Federación, integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Esa es una jornada decisiva, pero lo es también, audiencia, lo es el proceso para renovar municipios en Veracruz y el estado de Durango. Se mueven los momios aparentemente, pero de acuerdo con una encuesta nacional hoy publicada en un diario de circulación nacional, si hoy fueran las elecciones para diputados federales, me sorprendió porque la oposición no logra levantar. Morena tendría prácticamente el 38%, casi 40%, seguida de PRI y Movimiento Ciudadano, en un empate técnico de 9%, y eso es el PAN todavía rezagado, Es decir, la segunda fuerza política en este país, de acuerdo con esa encuesta, son PRI, Movimiento Ciudadano, y después el PAN. Ayer el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, llamó a sus paisanos y tal vez de otras entidades a no votar por Morena, lo cual recibió un reproche por parte de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien le pidió seriedad al Ejecutivo Estatal en otro tema. Y entre las notas, colega Pasten, relevantes en este 22 de mayo, recta final del mes de mayo, a punto de iniciar la veda electoral, por fin. Pasado mañana. Mañana, el 28, ¿no? 28 iniciamos la veda electoral, gracias a Dios. Hasta el 20. Claro, pero entonces hoy es lunes 22, hasta el 24. 26, hoy es 26. Estamos perdiendo los días, no pasa nada. Es lunes, permítanoslo. Pero a ver, el bloqueo de los mentores de la coordinadora está firme. Buscan la negociación. Ya le voy a platicar a la audiencia acerca del dirigente de la coordinadora, qué es lo que quiere, a dónde va. Algunos lo denominan no vaya que estamos hoy fuera de fecha. Miren, no se preocupen. Miren, la principal asociación de periodistas de El Salvador denunció este domingo el aumento de la persecución contra los medios de comunicación y defensores de los derechos humanos por parte del gobierno de Nayib Bukele. Y es que lo acusaron de crear un clima de temor justamente en todo el país. La denuncia se produjo en medio de fuertes críticas de organismos internacionales que también acusan a Bukele de ser aliado del presidente estadounidense Donald Trump, de acelerar la represión contra los opositores tras la detención de abogados y activistas en las últimas semanas. Además, el Congreso controlado por Bukele aprobó esta semana una ley que ha pedido el mandatario y que obliga a los ONGs a registrarse como agentes extranjeros y a pagar 30% de impuestos por las donaciones que reciban. El gobierno de Bukele y la Fiscalía han protagonizado una escalada autoritaria, señaló la Asociación de Periodistas de El Salvador, fundada en 1936, en un comunicado. El Salvador le caracterizó, audiencia, la emergencia del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional
que se reivindicó después de la muerte del obispo, un obispo muy famoso, Romero, allá en el año de 81, en plena homilía, y después El Salvador vivió momentos cruentos para asegurar la paz y la estabilidad, al igual que Guatemala, pero en El Salvador emergió, derivado de una descomposición social y política, el factor Bukele. Y Bukele, para bien o para mal, no nos gusta a algunos, logra limpiar de la criminalidad a su nación, que fue considerada la más peligrosa del planeta. Hoy, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, hay 23 ciudades en la República Mexicana que son tan peligrosas como las mayores en el planeta. Y aquí nos corrobora la colega Pamela Ramírez. A partir del 29, 30 y 31 de mayo inicia la veda electoral, tanto en el caso de los procesos para renovación de alcaldes en Durango como Veracruz, y en lo relativo a los jueces de distrito, a los ministros de la Corte, las ministras que pretenden lograr su reelección, sometiéndose al escrutinio de los mexicanos. Hay en estos días, colega Paz, en una campaña que se atribuye al partido Guinda, a través de la cual emergió un cuestionario para orientar hacia una tendencia del voto. Hay empresas de comunicación que están dedicadas a ello, y por ello, audiencia y colega Pasten, sí, les voy a decir lo que en la conferencia de Morena de ayer, celebrada en el recinto del Comité Directivo de Morena en la Ciudad de México, hay una clara respuesta a través de la cual exigen el retiro de concesión para una televisora del sur de la capital. En redes hay varias personas denunciando que hay servidores de la nación y personas del partido Guinda repartiendo acordeones en diversas alcaldías. Esos hechos podrían poner en riesgo la legitimidad de la elección judicial. El Congreso recibe el martes la ley de electromovilidad que regulará, entre otros, esto es muy importante, a motonetas eléctricas y los scooters, así se denomina, ¿verdad? Sí. Serán considerados vehículos, fíjese audiencia, vehículo motorizado eléctrico aquellos que viajen a más de 25 kilómetros, porque además vienen en sentido contrario, en plena reforma, y si alguien se enfrenta en su camino, pues se lleva, como decía el maestro ilustre Héctor Lechuga, una peinadita sin peine. Es lo que hacen los scooters o como se denominan estos sujetos mañosos, y además hay ya unos dinosaurios que se hacen como tu servidor de vez en cuando, el bebesaurio, ¿cómo es? El dinosaurio. Bueno, en fin, estos ya son grandecitos y andan en scooters amenazando a los citadinos, pero me da mucho gusto informar, colega Pasten, Pamela, Ibai, audiencia particularmente, que serán considerados vehículos motorizados eléctricos aquellos que viajen a más de 25 kilómetros por hora y pesen más de 35 kilos. Se introduce el concepto de micromovilidad en la ley de movilidad, lo que permitirá dar certeza jurídica al uso de vehículos ligeros, informó la diputada Brenda Ruiz y el diputado Paulo García. Esto es lo que te decía, Pasten. Audiencia, exhibió una campaña sucia por parte de una televisora cuyos divulgadores llaman mediante mentiras a no participar en la histórica elección para renovar el Poder Judicial el 1 de junio. Ojalá la audiencia nos dé una opinión más sensata. Porque tu servidor se ubica en medio, ni pues, tanto para la televisora ni tanto para eso. Pues es que, ¿qué pasa cuando un medio de información se convierte más en un comentarista en vez de informar a la población? Un mal comentarista aparte, que busca llevar las tendencias a su favor justamente al tener un problema con el gobierno, como lo hemos visto con varias televisoras que radican aquí en el centro del país. La concesión, Paz, en audiencia es del Estado. Tanto Televisa como TV Azteca, como este otro grupo que se ubica también allá por el Metro Copilco, pues son sujetos a que el Estado revise periódicamente
los términos en los cuales les fue conferida esta concesión. Recordando que TV Azteca, audiencia, o la antigua televisora del Estado, en Imevisión, fue entregada a un grupo privado en el año de 1991 prácticamente, y el empresario Ricardo Salinas fue quien... Fue favorecido. Entonces, hay límites. Pregunto a la audiencia si esto no es incurrir en la libertad de expresión, porque él como empresario está en la libertad de ejercer sus mensajes conforme a los criterios que marcan sus pautas. Pero ¿hasta dónde es posible criticar un proceso, tenga o no sus claroscuros, como es la elección del domingo? ¿Hasta dónde puede él participar directamente o no? Ese es el tema. Pues justamente es la incentivación del voto. En otras notas desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a la presencia del titular de Secretaría de Educación, Mario Delgado, para explicar el tema de los salarios para maestros. En su intervención, Delgado destacó que el aumento del 9% salarial al magisterio que prometió la presidenta es el segundo más importante en los últimos 40 años. Asimismo, el titular de la SEP compartió una gráfica con el comparativo de salario que han recibido los profesores durante los sexenios. Profesor de la jornada completa del gobierno de Fox recibía un promedio de 4,500 pesos, y es hasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que el salario sube a 17,635 pesos. Esto representa justamente el incremento. Si bien existe una inflación que es importante, también tenemos que considerar que no podrían seguir gastando los mismos 4,582 pesos. Delgado mencionó que en relación a lo que está haciendo la actual presidenta respecto al pago del magisterio, es importante resaltar que el sueldo de los profesores superará el promedio de ingresos del resto del país. También Delgado recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien inició una política de recuperación salarial, estableció que ningún maestro de jornada completa ganara menos de 16,000 pesos, que era el mínimo en su sexenio. A ver, el mentor, como usted lo sabe, audiencia, y particularmente de la coordinadora, quienes son de la sección 22 de Oaxaca, enfrentan día con día un viacrucis para transitar de valles centrales a la región de la montaña o a la región de mar. Tienen varias denominaciones las regiones de Oaxaca, y su ingreso realmente manifiesta enormes carencias. Pero aquí me parece que la iniciativa privada también, esto es nada más algo ingenuo, debería participar y aportar. Las grandes empresas, el corporativo Slim, por ejemplo, debería aportar una parte que además, a través de su fundación, no es que lo evada, simplemente aporta, nos da un servicio importante. En el Metro Cuatro Caminos hay un servicio de salud en el cual usted puede, en el caso de la vista o la salud en lo general, aplicarse un test y conocer cómo se ubica usted. Esa es la Fundación Slim. Pero un llamado muy respetuoso a los integrantes de esta fundación es que aporten también al sistema educativo. No todo es el Estado, y así los propietarios, los responsables de la Fundación Slim se vestirían de gloria aportando una cantidad para el magisterio mexicano, tanto para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como la coordinadora. No sé qué tan ingenua sea este planteamiento, audiencia, pero me parece que los mentores son los padres de familia en la educación. De ellos depende su y nuestra formación, y ese es un planteamiento que se deja ver aquí. Pues recordemos justamente que esta falacia nació en la pandemia, cuando se hablaba de la falta de plazas para médicos. Hagámoslo símil al tema de los maestros. ¿Cuántos maestros buscarían ser justamente impartidores de educación en comunidades rurales o en sierras, donde la precariedad se vive y donde no es un servicio social, sino un trabajo también? Por ejemplo, Nochistlán, Oaxaca, Pasten, que fue objeto de un enfrentamiento entre el Estado y mentores en la recta final del presidente Peña, nos dejó ver las enormes carencias que viven los mentores, y sobre todo cuando la sección 22 se levantó en contra de Ulises Ruiz, y cuando el Estado mexicano, más adelante ya con el presidente Peña, envió a prisión a quien ahora es colaborador del gobernador Salomón Jara. Entonces son ahí
claroscuros que no debieran existir. En nuestra opinión, audiencia, un mentor en este país, sea del sindicato o la coordinadora, debería ingresar por lo menos al mes 35,000 pesos. Claro que sí, en notas de la Ciudad de México, investigan a agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por manipular indicios del asesinato de los colaboradores de Clara Brugada, Jimena Guzmán y José Muñoz, ya que justamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se pronunció por la supuesta detención de 2 policías capitalinos que habrían manipulado indicios del asesinato de Jimena y José, colaboradores de la jefa de gobierno. En redes sociales se difundieron reportes sobre la presunta detención de 2 agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que habrían intervenido de manera indebida tras la agresión armada y perpetrada el pasado 20 de mayo. El periodista Antonio Nieto informó justamente que la Secretaría de Seguridad Ciudadana investiga a 2 mandos por alterar la escena del crimen, que entre los implicados se encuentra una mujer identificada como jefa del sector Nativitas, así como su responsable de patrullas. Según el reportero, la jefa del sector Nativitas presuntamente movió las pertenencias que arrojó el autor material del crimen tras el ataque y fue señalada de mover las cosas que tiró el sicario. Indicó en redes sociales a través de una fotografía en la que se observa el chaleco verde que portaba el agresor. En esas mismas redes, audiencia, el fin de semana observamos el rostro del francotirador, o mejor dicho, de quien lanzó 12 disparos en contra de los colaboradores de la jefa de gobierno. Se avanza en la investigación, se mantiene en secrecía, pero es probable que esta misma semana arroje ya resultados importantes que lleven a la captura de esta mujer, integrante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y eso corrobora que el homicidio de estos funcionarios se urdió al interior de la estructura de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y el maestro Pablo Vázquez tendrá que laborar a marchas forzadas, dado que recibió el apoyo de su similar federal y antes jefe Omar García Harfuch. Entonces espero que esta semana haya un resultado contundente y también se haga un examen de evaluación. Antes se practicaba al personal evaluación de control de confianza, así se denomina, para saber si los integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o la Policía Preventiva no son proclives al consumo de alguna sustancia ilícita. Ellos no pueden fumar marihuana, no pueden tener consumo de ningún psicotrópico. El que lo haga se va. Entonces ahí la Secretaría de Seguridad tiene que dar resultados. Sobre este tema, colega Pasten, la Ciudad de México cuenta con una estrategia de seguridad sólida y eficaz, fundamentada en conceptos como la inteligencia operativa, coordinación interinstitucional, despliegue territorial focalizado, atención a las causas y la participación ciudadana, expuso la diputada Yuria Ayala. Bien que lo diga ella, pero los resultados de la semana anterior la contradicen. Es importante porque aparte hoy se lleva a cabo la comparecencia del secretario de Seguridad Federal, García Harfuch, frente a la Cámara de Diputados Federal. Del mismo modo que lo hizo la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, la semana pasada. Regresando aquí a la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México busca fortalecer los mecanismos necesarios para la prevención y atención de enfermos que se encuentran pues justamente con la enfermedad de diabetes, con el propósito de contribuir a la prevención y controlar y tratar los síntomas y complicaciones crónicas y agudas relacionadas con la diabetes y sus diferentes tipos. La Comisión de Salud del Congreso Capitalino aprobó el dictamen a las iniciativas para reformar diversas disposiciones de la Ley de Salud de la Ciudad de México. La capital mexicana no cuenta con mecanismos que atiendan debidamente a las personas a través de un tratamiento oportuno ni de prevención para los diversos tipos de esta enfermedad, que afecta aproximadamente el 18% de la población mayor de 20 años, lo que equivale a cerca de 22 millones de personas, mientras que en la Ciudad de México el 12.6% de las personas mayores de 20 años tienen este padecimiento. El dictamen señala que se atiende un problema fundamental en nuestro país, ya que esta enfermedad es una de las 5 principales causas de muerte a nivel nacional, y legisladores como Rolfi Torres González de Movimiento Ciudadano, Adriana Espinosa de los Monteros García, Alberto Martínez Urincho y Miguel Ángel Macedo Escatín de Morena, pues justamente lideran esta propuesta. Explicaron también que las modificaciones propuestas consisten en reformar los incisos A y fracción 1 del artículo 19 y que mediante las mismas la Secretaría de Salud, entre sus atribuciones, tendría la prevención, la detección temprana de la diabetes de sus diferentes tipos,
de enfermedades, además cardiovasculares y obesidad. Recordemos nuevamente, regresando al COVID, que la diabetes fue una de las mayores problemáticas que incrementaron el número de casos y que justamente agravaron la enfermedad y sus síntomas que llevaron a la muerte a millones de personas. Sí, la morbilidad en el 2020 y hasta el 2022, derivado de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes. Pero saben, audiencia, es importante que el Estado mexicano sea más riguroso y controle las golosinas que aún se expenden fuera de las escuelas públicas y privadas. Esa es la causa. Y por ello es que al no detener, y cuando usted solamente ve una marca pequeña, de exceso de sodio, etcétera, de azúcares, debiera ser a la mitad del envase del producto golosina o alimento chatarra que se provee en los centros comerciales. Eso es grave, audiencia. Si no se cambia la salud de los capitalinos y del país, decías 22 millones de mexicanos. 22 millones de mexicanos a nivel nacional viven con diabetes, lo cual es un problema de salud pública al final que se debe de atender y brindar la accesibilidad necesaria para la atención. Una forma primitiva, si lo permite la audiencia, de evitar ese diagnóstico es que todos los días haga ejercicio, sude, tome agua, y es primitivo, no está ni siquiera sustentado en los médicos, pero tome su jugo de sábila con toronja y puede ser ahí algo que evite, pero no prescinda de la harina blanca, eso es fundamental, y sobre todo carne, que es terrible, y si quiere ser vegetariano o vegano, pues asuma esa condición, pero eso es más difícil. Festejan 20 años de la fundación de las colonias en Tláhuac, y es que justamente con un evento político-cultural, Antorcha celebró 20 años de fundación de las colonias Margarita Morán y Ampliación Margarita en Tláhuac para reafirmar esta proeza, pues su creación parecería difícil, sin embargo, a base de constancia, decisión y firmeza, se pudo materializar este gran proyecto que alberga decenas de familias, manifestó Gloria Brito Nájera, dirigente del antorchismo capitalino, ante la presencia de combativos habitantes de las mismas colonias. Asimismo, Brito Nájera manifestó su orgullo por este gran logro y felicitó a todos los presentes por la preservancia de la lucha emprendida para lograr sus colonias. Eso no habría sido posible sin la confianza de organizaciones, en primer lugar, pero sobre todo sin la decisión de todas y todos los antorchistas que forman parte de la valiente y continúan luchando hasta el final sin desalentarse. Además, la líder social también recordó que a lo largo de la existencia de estas colonias se han logrado varios servicios públicos para darle condiciones mejores a sus habitantes. Mira, Pasten, hace unos meses, el año pasado, Sí. allá por octubre, a Pamela Ramírez la invitó Aquiles Córdoba Morán Sí, a visitar la Casa de los Antorchos, que es precisamente en Tecomatlán, en la Baja Sierra Poblana, y ahí aprendimos cuál es la ley que mueve a esta organización que tiene 3 millones de militantes en la República. Ellos gobernaron Chimalhuacán en un momento y Ixtapaluca, que son municipios de alta crecimiento poblacional, ya no son gobierno, pero tienen presencia en la ciudad, en esta Tláhuac, donde en el 2005, recordará la audiencia, a Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Seguridad Pública, perdió su trabajo porque quemaron a 2 oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Y es que por ahí existía una líder que se denominaba La Gorda, allá en Tláhuac. En Tláhuac, esta mujer se lanzó en contra de los oficiales y afirmó que ellos tenían secuestrado a menores. Entonces los tlahuicas Tlahuicas, me gusta esa palabra. Los quemaron vivos y tardó la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México en llegar hasta ese punto, y tanto Marcelo Ebrard fue destituido de su encargo precisamente porque el presidente Fox furioso lo culpó a él, pero la culpa no fue de Ebrard, más bien fue de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que tardó en llevar a sus elementos de apoyo para asegurar la libertad de sus integrantes. Claro que sí, Federico, sigamos, recordemos que todas estas notas las pueden encontrar a través de la plataforma digital de Liberal Metropolitano y Cúspide.
el INE podría retirarle la candidatura a la ministra de la Suprema Corte de Justicia, a la hija de Sánchez Cordero, por asistir a la entrega de un premio. En caso de que Paula María García Villegas, candidata justamente a uno de estos cargos, asista el próximo jueves a Puebla a recibir un reconocimiento, será considerado como un acto de propaganda electoral ilegal, toda vez que se realiza durante un periodo conocido como la veda electoral, como lo mencionábamos, empieza a partir del 29, el día miércoles, y advierte un proyecto de acuerdo que será sometido a una votación ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En respuesta a una consulta de la hija de la ministra, retiró a la diputada Sánchez Cordero y se subraya justamente un acuerdo planteado que durante el periodo de campañas electorales, cuando la difusión de propaganda electoral es permitida. Y justamente García Villegas está buscando el voto ciudadano para llegar a un cargo, tras la reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. La hija de Sánchez Cordero, y aparte exministra, cuenta con 2 licenciaturas y una serie de camino, un trayecto ya de carrera judicial. Sin embargo, podría perder su candidatura por acudir a esta premiación el día jueves en Puebla. Me parece que lo pensará 2 veces. Mejor no va a Puebla, se espera el 2, el lunes 2 o el miércoles 4 de junio, ahí podría obtener este reconocimiento. Ahora, audiencia, este tema del nepotismo que tanto se cuestiona, pues nos llevaría a pensar que no es correcto que la hija de quien ya fue ministra de la Corte, a la vieja usanza, arribe a ese lugar. Es más, audiencia, les voy a pedir hoy, a ver si nos hacen ese favor, y si no, la coordinadora Pamela Ramírez, cuando Mario Marín Torres, el exgobernador de Puebla, fue eximido de su destitución por parte de la Corte por los temas de Lidia Cacho y su presunta participación con Kamel Nasif en agresión a mujeres, vean... El rey de los jeans. Correcto, pero por favor pasen, o Pamela, o su servidor, o el colega Ibai, vamos a tratar de buscar en el Google cómo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, audiencia, cómo resolvió mantener a Mario Marín y cuáles fueron las ministras y ministros que así lo determinaron. No se vaya, hay más información aquí en su Meridiano, en la buenísima, a través de Liberal Metropolitano y Cúspide. Ojalá vean, por favor, esa resolución de la Suprema Corte y en vivo lo puedan... Estaremos leyendo en vivo 200 hojas de resolución a través de este Meridiano. Un resumen. A ver, por favor, colega Pastén, es muy importante que le recuerdes a la audiencia a dónde se pueden comunicar, porque hoy voy a pedir a la audiencia que ellos nos digan cuál fue la resolución de la Corte con relación al caso Marín y qué ministras y ministros apoyaron que Marín permaneciera en su encargo, que costó. Claro que sí, Federico. Los teléfonos de cabina son el 55 57 03 25 24 y el WhatsApp de Pamela Iba, ya saben, es 55 72 04 85 26. Pamela está soltera, por favor, mándenle mensajillo. Pamela de la Madrid. Romandía. Pues vamos a un corte, Federico. Así lo dice el amor. Así lo dice la amor. Así lo dice la amor. 24 horas de música buenísima, diversión y alegría. Buenísima. 15:30 AM. Porque sabemos que te gusta la salsa, este 30 de mayo te invitamos al Centro Cultural Tlatelolco para bailar con Diego Morán. No te lo puedes perder. Escucha a nuestros locutores y comunícate al teléfono de cabina al 55 57 03 25 24. Buenísima 15:30 y 15:90 te invitan. El 1 de junio, sal a votar y construye un sistema judicial para todas y todos. Por primera vez en México, el Poder Judicial se elige con el voto de las y los ciudadanos. Con tu voto decides quiénes serán las o los ministros, magistrados y jueces que velarán por el cumplimiento de la Constitución, nuestras leyes, derechos y libertades. El próximo 1 de junio, prepárate para hacer historia. Tú votas. Tú eliges. Tú decides. Somos el TCDMX. ¿Y seguro nos conoces por qué? Somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México. Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios, partidos políticos y de participación ciudadana. ¡Date cuenta!
protegemos tus derechos político-electorales. Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia y protección. En la Cámara de Diputados aprobamos una reforma histórica que prohíbe la reelección consecutiva y el nepotismo electoral. Los aspirantes a cargos de elección ya no podrán reelegirse de manera inmediata, garantizando la equidad en la contienda. Tampoco se podrán heredar los puestos de elección popular entre familiares, fortaleciendo nuestro sistema democrático respetando la voluntad del pueblo. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Es buenísima. Toda tuya. Gózala. 15:30 AM. Así lo dice el amor. Así lo dice el amor. Así lo dice el amor. Platicaba con el colega Pasten y nuestra coordinadora acerca de las irregularidades recientes por la emergencia audiencia de sindicatos que no son tales. Pero escuche, esta es la información. Nacen supuestos sindicatos de la construcción que acosan a ciudadanos, son coyotes a la casa de ustedes o nosotros y echan al INVEA al ciudadano que acceden a sus tranzas ante algún detalle mínimo de la vivienda, como pintar o cambiar una ventana. Es decir, como en los tiempos de Antonio López de Santana, quien cobraba un impuesto por poner una ventana. Así hasta se rima. Vamos a enlazarnos con don Óscar Agüero. Él es el tesorero del Partido Acción Nacional, a propósito de la INVEA y una probable colusión con tranzas de coyotes. Le agradezco, don Óscar, tome usted la llamada para esta que es su casa informativa en la buenísima 1530 Liberal Metropolitano, y buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a tu auditorio de la 1530, la buenísima. Justamente como bien lo mencionas, estamos viviendo una nueva época de extorsión a todos los ciudadanos, todas las personas, aquellos que tenemos nuestra vivienda, nuestra casa, que de repente pues queremos cambiar la fachada, que ya nos la grafitearon, que ya la dañaron, que ya se ha maltratado por el mismo tiempo del uso. Nosotros cuando la buscamos pintar, cuando cambiamos una ventana, cuando hacemos una mejora a nuestro domicilio, el hogar que nosotros continuamente habitamos, se acercan ciertos personajes con una identificación de un supuesto sindicato en el cual nos exigen que les compremos una placa del sindicato, esas clásicas que tú ya has visto en las obras grandes, en los megadesarrollos, esas placas que buscan que sean de color roja con negro, en el cual tiene un costo de unos 2,000 o 3,000 pesos. Pero ¿qué pasa? Oye, dices, pero yo no tengo trabajadores, yo estoy pintando mi fachada. No, si no me lo pagas, te voy a ir a denunciar con el INVEA. Como es bien sabido, el INVEA tiene la facultad de investigar cualquier obra. Aquí el problema es que no es una denuncia ciudadana la que se está presentando. No están siendo los vecinos que están siendo afectados. No. Simplemente se trata de, si no me pagas una cuota como una extorsión por los trabajos que estás haciendo, por muy mínimos que sean, te denuncian en el INVEA. Y el INVEA, en lugar de investigar, oye, ¿sabes qué? Si es un vecino, no, simplemente trabaja en conjunto, en colusión con estos supuestos sindicatos y va y te pone sellos de suspensión de actividades o de clausura. Esto es bien importante señalarlo, ¿no? Porque realmente el tener un sello, eso quiere decir que ya va a imposibilitar el uso de tu vivienda. Esa que tú día con día lo estás utilizando, en ese momento le van a poner un sello. Aunque lleves 20 años viviendo ahí, ya vas a tener tu sello para que no la puedas habitar. Ese es justamente el problema que estamos denunciando desde el Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. ¿Fueron al pleno de la tercera legislatura, don Óscar Agüero, o queda nada más en denuncia? Y si esto, como irónicamente le planteamos a la audiencia, es al igual que los tiempos de Santana, por una ventana, pagar impuesto. Justamente es un tema que se está desarrollando con nuestros diputados locales para presentar una iniciativa y que solamente una persona que esté siendo afectada por
por alguna mejora de algún vecino, lo pueda denunciar. Que no solamente sean personas que son ajenas, que ni siquiera viven en la colonia o en la alcaldía de donde llegan, vienen y literalmente como sopilotes andan cazando nada más a ver quién hace una mejora a su casa para llegar a extorsionar. Es lo que buscamos, que tenga que tener una plena identificación, un pleno daño en su persona, aquellas personas que estén haciendo una denuncia ante el INVEA. Justamente es lo que se está tratando de hacer ante nuestros diputados locales y muy probablemente en estos próximos días se esté presentando una iniciativa al respecto. Maestro Oscar, justamente el INVEA ha dado algún comunicado ya pertinente sobre esto que está aconteciendo. No, de parte del INVEA no hemos tenido ninguna notificación, no se han pronunciado al respecto. Sin embargo, pues estamos esperando que realmente demuestre con hechos que no esté trabajando en conjunto con estos sindicatos que simplemente van y denuncian a la ciudadanía en general como una forma de extorsión. Y justamente aprovechando esta llamada, hemos escuchado muchas veces a través de su programa y su cabina igualmente, la propuesta de una veda inmobiliaria que está afectando a la ciudadanía en un sentido de crecimiento de la ciudad hacia los orientes o hacia las limítrofes que vivimos en este momento. ¿Cómo podría justamente el INVEA también legislar a partir de ello? Es correcto, aquí estamos viviendo una crisis de vivienda, es algo claro en la Ciudad de México y justamente también hemos visto que hasta hace 10, 20 años el crecimiento era horizontal, como tú lo mencionas, pues veíamos un crecimiento hacia las zonas alejadas de la ciudad, hacia la zona de Chalco, hacia las zonas del Estado de México, a las zonas de Tlalpan. Sin embargo, ahora esa necesidad de tener una cercanía con la vivienda de los capitalinos, que no pases 3 horas en el transporte público, ha desarrollado esta vivienda vertical, que justamente es la que tiene que revisar el INVEA. Estos megadesarrollos, estos edificios donde originalmente era una casa, donde vivía una familia para 5 personas y que ahora están metiendo 30 o 40 departamentos, es lo que tiene que revisar el INVEA, no a los ciudadanos que están mejorando su casita, que en casitas donde vive una familia de 4, de 5 personas, la pueden pintar, pueden cambiar su portón, sus ventanas, es justamente a los que están atacando y no a estos megadesarrollos que tienen que vigilar que cuenten con toda la normatividad de las áreas verdes, de la reutilización del agua, de sistemas eficientes para que sea mucho más ecológica nuestra ciudad. Derivado de esa extorsión que lo es como cuando en el centro el crimen organizado fija pues esa cuota lamentable, es lo que ahora estos sindicatos emergentes que ni lo son, coludidos con el INVEA, diputado, practican. Bueno, te comento, soy tesorero, no soy diputado, pero sí, justamente es esta situación, ¿no? Al final del día, ellos aprovechan las funciones del INVEA para estar extorsionando a la ciudadanía. Justamente ahí como autoridad tiene que uno darse cuenta, tienes que tener esa sensibilidad cuando está siendo cómplice, cuando está siendo partícipe de una extorsión y que realmente se dedique a estar atendiendo las causas ciudadanas, a los problemas que afectan a los vecinos y no justamente estar atendiendo un interés en particular de un grupo de personas que se hacen llamar un sindicato para generar un beneficio o un lucro en ello. Don Oscar, no, lo que pretendió decir son los verificadores, no diputados, sino los verificadores del INVEA, coludidos con los integrantes de sindicatos fantasma, llevan incluso a los citadinos a romper la ley y romper esos sellos que se imponen de manera arbitraria. Es correcto. Justamente estos verificadores dan la opción de cómo evadir esos sellos. Es decir, te ofrecen el negocio de una gestoría para poder hacer un escrito y que te quiten los sellos. ¿Qué sucede? Básicamente toda la cronología de la situación es, llegan, tú estás en tu domicilio, estás pintando tu fachada, te exigen el pago de la placa, si lo pagas, ya no pasa a mayores porque ya pagaste tu extorsión. Si no estás a favor de pagarlo, van y hacen la denuncia, llegan los verificadores, colocan los sellos y nuevamente se acercan para ofrecer a través de un escrito, a través de un pago adicional al que ya originalmente y mucho más costoso que la cuota que originalmente habían pedido, poder gestionar ante la autoridad el retiro de esos sellos que se colocaron. Tesorero, justamente este tema es importante. Como ciudadanía, ¿cómo podemos identificar
que estamos frente a un coyote o un sindicato que simplemente se quiere aprovechar de nuestra necesidad y de nuestra vivienda. Es muy claro, en el momento que lleguen a tu vivienda y te pidan dinero, en ese momento estamos ante un extorsionador que puede ser a través de un sindicato real que esté registrado, un sindicato que ni siquiera existe, que nada más muestre un gafete para hacerse una supuesta persona importante. Justamente esos son las personas que llegan a atacar. También seamos claros, hay vecinos que a veces se nos acercan, oye, el vecino de al lado de la casa, solamente te pido que tengas cuidado que no vayas a manchar mi fachada, cuestiones de eso, se atienden, pero nunca llegan a exigirte una cuota a cambio de no denunciarte, ¿no? Ahí sí tenemos que ser muy conscientes que en todas las reparaciones que hagamos en nuestros domicilios, en nuestras viviendas, en nuestras fachadas, pues tenemos que cuidar el patrimonio del resto de las personas que conviven con nosotros. Pero justamente cuando llega una persona que ni siquiera es nuestro vecino, que ni siquiera es de nuestra colonia y nos exige un pago monetario a cambio de una placa, a cambio de tener una denuncia, justamente esos son los extorsionadores a los que nos estamos refiriendo. Óscar Agüero, en su condición de tesorero del Partido de Acción Nacional de la Capital, le agradezco enormemente tomarnos esta llamada y recordarle a la audiencia que estábamos acostumbrados a ver las placas de la CROC, la CTM, precisamente cuando ellos llevan a cabo el desarrollo de un inmueble. Es correcto, justamente estas placas las deberíamos solamente de ver en los grandes desarrollos donde sí tienen convenios con los sindicatos, no en las obras de los particulares donde están haciendo una mejora de su vivienda unifamiliar. Gracias por aceptar esta comunicación, don Óscar. Muchísimas gracias a ti, que estés muy bien, y un saludo a todos los radioescuchas. Entonces, colega Pasten, aquí es una irregularidad, no se deje sorprender. Si usted realiza o cambia el marco de su ventana, no regrese a los tiempos de Santana. Pero sí o no podemos festejar el Día de la Cruz. No, sí, por supuesto. Ya ocurrió recientemente. Sí, no, el albañil es un héroe, es un luchador social. No me gusta, además, es auxiliar de construcción. El término albañil es muy despectivo. Claro que hay un día que es de la Santa Cruz, que se refiere a ello, pero los auxiliares de construcción son héroes que permiten a esta capital, solo en los lugares regularizados, que haya viabilidad. Federico, justamente tendremos una llamada en unos momentos más. Sin embargo, tengo la nota que me pedías hace un momento sobre la sentencia que Sánchez Cordero vota a favor en este lucro hacia Marín, en el caso de Lidia Cacho, por considerar delitos no graves contra los derechos humanos cometidos en estos casos. Pero mientras tanto, tenemos ya la llamada, tenemos al secretario Fadala Cabani hablando y comentándonos justamente qué está pasando con estos bloqueos de la CENTE y su posible, como escuchamos en la mañanera, saboteo a la elección judicial. Señor subsecretario, gracias por aceptar esta comunicación. Subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, Fadala Cabani, con el 1530 La Buenísima, Liberal Metropolitano. Le saludamos, buenas tardes. Buenas tardes, Federico, qué gusto. Es muy recurrida por diferentes organizaciones, pero ahora los citadinos nos preguntan, en el marco de la ley, de manera conjunta con el Congreso de la ciudad, ¿qué se puede o qué planteamiento llevar a los mentores de la coordinadora para mantener el orden en la capital, evitar tomas lamentables como el aeropuerto, incluidas las instalaciones del sistema de transporte colectivo? ¿Qué ha ocurrido en las últimas días y horas, señor subsecretario? Bueno, lo que a un servidor corresponde y estamos atendiendo en este momento es la asistencia de los maestros, quienes los acompañan aquí en las instalaciones del INE. Quiero señalar que no hay ningún bloqueo. Hubo una petición en torno a que está muy cercana a la zona de hospitales y por lo tanto hay entrada y salida de ambulancias con pacientes delicados. Se les hizo ver esa situación, entonces en este momento no hay ningún bloqueo alrededor del INE, lo que es viaducto Tlalpan, periférico sur, sobre todo de poniente a oriente, no hay ningún bloqueo, está el tránsito normal, solamente en la lateral del periférico, a la altura del INE, precisamente está ocupado un solo carril por parte y esto es solo un pequeño tramo, de tal manera que el tránsito está fluido y está normal.
Se retiraron de ese plantón en el Zócalo de la No capital. se han retirado, están en un plantón aquí en las puertas principales del Instituto Nacional Electoral. Están ellos haciendo su actividad, su expresión, pero hicieron una conferencia de prensa ante muchísimos medios de comunicación, manifestaron sus puntos de vista en forma libre y en forma que pudieron ellos expresarse con toda libertad. Entonces, todo está transcurriendo normalmente. Tuvimos un ligero diálogo con ellos, muy pequeño, para hacerles ver esta situación, y ellos decidieron también pues no bloquear. Secretario Acabani, justamente le pregunto yo, Brandon Pasten, este tema sobre el plantón que se vive en el Zócalo, ya ha habido pues justo información sobre dirigentes de comercio que están hablando del impacto que puede llevar este plantón en la primera periferia del Zócalo. ¿Cómo podría el gobierno de la Ciudad de México apoyar a todas y todos los comerciantes que se están viendo afectados en este momento? Bueno, sí hay una afectación, pues eso es definitivo, es evidente, está a la vista de todos, pero bueno, muchos quienes se vienen a surtir al centro de la ciudad, al primer cuadro, pues ya conocen este tipo de manifestaciones, siempre se hacen año con año, y ellos ya saben cómo acceder. Nosotros con el grupo de líderes de este plantón, pues permitieron el acceso peatonal de diversas calles hacia un lado u otro del Zócalo, de tal manera que esta gente puede transitar, sí con cierta incomodidad, pero finalmente pueden transitar. Entonces, esto es en el entorno aledaño al Zócalo, y sin embargo el resto de las calles pues hay un tránsito libre, lo que es Isabel la Católica, lo que es Bolívar, lo que es Brasil, lo que es 5 de febrero, tiene tránsito libre, sobre todo de Uruguay hacia el sur de la ciudad. Eje central está libre, Madero, etcétera. Prácticamente todo el centro está libre, menos 2 o 3 calles en torno al Zócalo capitalino. Así es que sí hay una afectación, no lo podemos negar, pero bueno, pues, estamos tratando de equilibrar las cosas de tal manera que salga todo bien. La negociación es del gobierno federal por parte de la SEP y la Secretaría de Gobernación. ¿Cuáles son los límites de la interlocución de la Secretaría y la Subsecretaría de Gobierno capitalinos que usted encabeza, señor subsecretario? A nosotros nos corresponde que se genere una buena convivencia, que no haya ningún conato de violencia, el que haya una armonía entre la expresión y los habitantes de la ciudad. Siempre estamos observando que este elemento pues esté presente, que ellos puedan realizar sus expresiones con la menor afectación, ¿no? No estamos a favor de la violencia, no estamos a favor de las expresiones violentas, y tampoco, pues, como ya se señaló, diversos funcionarios, incluido la presidenta, pues no tenemos por qué caer en provocaciones, ¿no? Entonces, simple y sencillamente tratar de conciliar lo más que se pueda y esperar a que las instancias que tienen bajo su responsabilidad el diálogo con los maestros, pues finalmente se restablezcan las mesas de diálogo y pues lleguen a buenos acuerdos. Cuando le confieren a usted esta responsabilidad, la jefa de gobierno Clara Brugada Molina, el secretario Cravioto, ¿cuáles son sus facultades, señor subsecretario? Hace un mes y medio no logramos, por falta de tiempo, tener un enlace con usted, pero locatarios de un establecimiento importante que se ubica aquí, buscaban tener un diálogo con usted. En esa ocasión ya perdimos la comunicación, y quisiera que nos platicara acerca de las facultades que se atribuyen a la Subsecretaría de Gobierno. Bueno, cada caso es diferente, pero siempre buscamos el diálogo, la concertación, el acuerdo, la conformación de mesas de trabajo. Nosotros en la Secretaría de Gobierno somos unos facilitadores, buscamos la conciliación entre las diferentes partes, entre el público en general inconforme y la instancia de gobierno respectiva.
si es el caso de trabajadores del propio gobierno de la ciudad, con algunas acciones de quienes son sus jefes inmediatos. Igualmente, pues conformar mesas de trabajo, buscar el diálogo, la conciliación, el acuerdo, y esta instrucción que yo tengo, siempre privilegiar el diálogo, el acuerdo, para que pues puedan transitar pues las diferentes actividades que hay en la Ciudad de México en beneficio de los ciudadanos, de sus habitantes. Con las organizaciones sociales, una tarea de diálogo por parte de la subsecretaría para mantener la viabilidad de la capital. Siempre es el diálogo, es la condición fundamental, es la instrucción que yo tengo, diálogo, diálogo y más diálogo. De nuestra parte siempre van a encontrar una mano lista para estrechar, para saludar, para conciliar, es lo que siempre privilegiamos, y eso siempre lo vamos a buscar, jamás lo vamos a perder de vista, el diálogo en aras de llegar a un acuerdo o impulsar un acuerdo entre las diferentes partes involucradas, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental encontrar vía el diálogo la gobernabilidad de la ciudad. Ahora recordé, disculpe subsecretario, los locatarios de Jamaica por ahí planteaban respecto a los años de la concesión de los locales que les fueron conferidos, y me parece que recientemente se reunieron con usted. Sí, de diferentes mercados públicos, y pues siempre pues tratando de solventar sus necesidades y demandas, ¿no? Esa es la finalidad de nuestro trabajo. En este caso estaban pidiendo algunas adecuaciones a su infraestructura, tanto eléctrica como hidrosanitaria, y ya estamos trabajando en eso para que finalmente tengan esta atención por parte del gobierno de la ciudad y la alcaldía respectiva. Señor subsecretario, le agradezco tomar la llamada telefónica para Liberal Metropolitano en la 1530 La Buenísima, que como usted sabe es su casa informativa, y le vamos a seguir requiriendo cuando su agenda le permita. Muchísimas gracias, Federico. Buenas tardes, señor subsecretario. Es que este tema, colega Pasten, lo plantearon aquí unos locatarios de Jamaica que nos visitaron hace un mes y medio. Una disculpa con ellos, pero afortunadamente lo logramos precisar, y el subsecretario de Gobierno, si nos escuchan hoy, los amigos de locatarios de Jamaica, hoy logramos tener este acceso vía telefónica con el subsecretario de Gobierno, y si nos pueden enviar de manera específica y detallada cómo van las negociaciones, le haremos saber desde esta perspectiva, desde el espacio que es ustedes, a los funcionarios de la subsecretaría y a ustedes más, los avances. En otras notas, Federico, a lo internacional, el presidente Donald Trump amenazó este lunes con desviar miles de millones de dólares en subvenciones de la Universidad de Harvard a dar unos fondos a escuelas de oficios en todo Estados Unidos, intensificando su enfrentamiento con la institución élite. En palabras del presidente Donald Trump, menciona que estoy considerando retirar $3,000 millones de subvenciones a Harvard, muy antisemita, y dárselos a escuelas de oficios en todo el país, dijo Trump en una publicación en redes sociales. Qué gran inversión sería para Estados Unidos y qué tan necesaria. Además, la administración de Trump ya se ha tomado bajo medidas de congelar el financiamiento y subvenciones y bloquear la capacidad de Harvard a inscribir estudiantes internacionales. Es una institución de prestigio. ¿Saben quién cursó una maestría en Harvard? El extinto presidente Miguel de la Madrid. Yo creí que se decía Felipe Calderón. También, pero no, él no hizo una maestría, más bien fue becario, un diplomado. Pero revisa el dato. Un funcionario que, en paz descanse, era secretario de Educación del presidente Zedillo durante unos meses, y después fue destituido del cargo porque no logró acreditar su doctorado en Harvard. Ya no es correcto hablar de quien no está, pero ¿saben lo que hizo este funcionario? En mérito a su memoria, retomó, concluyó la licenciatura, terminó la licenciatura, hizo una maestría y luego fue a Harvard y la concluyó. Esto fue en los primeros meses del gobierno de Zedillo, y por eso el presidente Zedillo entonces decidió destituirlo y nombrar a Miguel Limón Rojas, el padre de Lía Limón, al frente de la Secretaría de Educación Pública, donde concluyó esa administración. Él era el procurador agrario
y ascendió a la Secretaría de Educación Pública. Solo para recordar de datos que son importantes. Fíjate, Pasten, este tema lo platicamos con la colega Pamela. Tenemos 30 segundos. El gobernador de Querétaro me invitó a no votar por Morena. ¿Cómo lo ves? Lo mencionábamos al inicio, Curí, pues ya sabíamos que esta elección no es partidaria, es meramente del Poder Judicial, no hay partidos involucrados, no debe haber partidos involucrados. Entonces el llamamiento que hace en este sentido se me hace meramente incorrecto. Y por ello recibió un reproche por parte de Luisa María Alcalde. Recibido, bien recibido. Sí, porque el gobernador tiene muchas tareas que atender y mantener a Querétaro con un sello frente al efecto cucaracha de Guanajuato. Claro que sí. Entre Veamos otras cosas. cómo se desbanca. Nos vemos el día de mañana a partir de las 12 del día en su meridiano, así lo dice Lamont, con Federico Lamont. Y el colega Pasten como Pamela Ramírez en la coordinación y los buenos oficios del ingeniero Ibai. Y usted, que es el principal actor de la noticia, continúe ahora en el 15:30 con el colega Peláez y siga con nosotros informándose a través de nuestras redes. Liberal, Metropolitano y Cúspide. Buenas tardes, mejor inicio de semana, audiencia, queridísima audiencia. Así lo dice Lamont. Así lo dice Lamont. Investigación con sentido. Así lo dice Lamont. Con Federico Lamont. Periodismo combativo. Está buenísima. 15:30 AM.